RCR, la red que comunica y une al Perú. Carlos, a esta hora vamos a tomar contacto con un buen amigo, ¿no? Mejor profesional, Pepe Salazar, José Salazar, ¿no? Analista en temas económicos, políticos, magíster en comunicaciones, ¿no? Y le agradecemos la gentileza, la cordialidad de atender esta comunicación con RCR. Qué gusto saludarlo, Pepe. Buen día, muy amable. Un abrazo a la distancia. Igualmente, un gusto saludarte, José. Encantado de estar esta mañana contigo. Saludos Bien, para tus oyentes. en efecto, ¿no? Se están cumpliendo 100 días de la gestión gubernamental de Pedro Castillo Terrones, ¿no? Y tú lo has analizado con mucha precisión en un reciente artículo, ¿no? Que acabas de publicar, ¿no? En Pata Amarilla, ¿no? En el portal Pata Amarilla, bajo el título El silencio de los 100 días, ¿no? Y que, sin lugar a dudas, sin temor a equivocarme, es un caso único el que nos está ocurriendo en el Perú, ¿no? Que un jefe de Estado, ¿no? tenga un nivel de exposición casi, digamos, en comunicación con la población casi nulo, ¿no? Y esto yo no sé si esto ocurra en otras latitudes, ¿no? Donde a 3 meses de gestión o a 100 días de gestión un presidente no dé a conocer lo que piensa, ni mucho menos interprete los principales problemas del país, ¿no? ¿Cómo estás analizando todo este tema, por favor? Sin lugar a dudas, es una experiencia única, no solamente en el Perú, sino yo te diría casi ya a nivel latinoamericano y mundial, porque lo que uno espera de un presidente recién electo es que nos transmita cuál es su propósito de gobierno. Esto lo hace cualquier líder político, ¿no? Es decir, no basta con tener un plan de gobierno, que en el caso del gobierno de Pedro Castillo, dicho ese paso, no sabemos exactamente cuál es, porque tenemos el plan de Perú Libre, tenemos su discurso del 28 de julio, tenemos el plan bicentenario, ahora recientemente tuvimos un documento que es el plan que nos ha presentado la presidenta del Consejo de Ministros. Hasta ahí tenemos 4 documentos, ¿de acuerdo? Pero lo que falta es una narrativa que sea transmitida por el propio presidente. Los líderes políticos deben saber que son ellos los que tienen que tener el mando de la comunicación política hacia todos los ciudadanos. Entonces, como él no tiene esta práctica de comunicación, lo que está ocurriendo es que está dejando un vacío en temas de comunicación. Y lamentablemente este vacío está siendo ocupado o llenado más bien por otros líderes de su propia agrupación política y obviamente por la oposición. Y dentro de sus líderes políticos tú ves que desde el comienzo del gobierno los más activos en temas de comunicación ha sido Vladimir Cerrón, el propio, ¿cómo se llama? El presidente, en ese momento, presidente del Consejo de Ministros Bellido, otras personas que no necesariamente, creo yo, reflejan lo que el presidente Castillo tiene en mente para el Perú en los próximos 5 años. Entonces, esta necesidad de comunicación, yo creo que es algo que él tiene que entender, ¿no? Que tiene que asumir ese liderazgo en la comunicación y tener la voluntad para transmitir mensajes que nos digan hacia dónde vamos en 5 años. Tan sencillo como eso, ¿no? Y cómo lo vamos a hacer. No dejar que otras personas hablen por él, ¿no? Y esta situación, José, ¿cómo estás? Y esta situación también vemos que genera genera un cierto problema, por ejemplo, para la presidenta del Consejo de Ministros. Y porque en realidad si algo tienen, ¿no? Bien desarrollado, el grupo de izquierda que ha entrado, ¿no? Y que rodea en este momento el gobierno y que ha tomado el gabinete ministerial, que es la izquierda que viene acompañado con Verónica Mendoza, con Marco Arana, y otros y otros representantes, ¿no? Conocidos activistas políticos, o sea, que han estado en las regiones, que han participado en diferentes procesos políticos y sociales, y tienen expertise en el manejo de redes, tienen expertise en el manejo de medios, pero también nos imaginamos que debe ser un poco problemático, ¿no? Asumir esta responsabilidad por encima del presidente, porque en realidad tampoco la figura del presidente podría estar debilitada en la medida que ellos asuman esta comunicación de manera directa a la población frente a esta debilidad, como que tú estás señalando, muestra el presidente.
Sí, pero eso sería un error, creo yo, de parte del propio presidente dejar que otros comuniquen por él, ¿no? Mira, a veces hasta yo tiendo a entenderlo al presidente cuando él se justifica, ¿no? Diciendo que en la campaña electoral la prensa lo maltrató y tal, entre paréntesis, cosa que no solo ocurrió con él. ¿No? Ustedes saben que en cualquier campaña electoral los medios de comunicación alguna vez se toman posición por un candidato, pero esto ocurre así, ¿no? Es así. ¿No? Ningún líder político se debería ver afectado o tomar una decisión equivocada porque lo maltrataron en la campaña electoral. Una cosa es la campaña electoral y ahora él es un presidente, ¿de acuerdo? Entonces, la justificación que él suele decir para no dar una entrevista es que en la campaña electoral los periódicos le sacaron información inadecuada, ¿no? Entonces, muy general su apreciación. Pero bueno, podríamos, como te digo, entender que eso ocurrió. Pero hoy día estamos en otro contexto. Entonces, él tiene que entender que cuando va, por ejemplo, ayer ha estado en una ceremonia pública o a las que él va, él todavía se sigue comportando como un candidato por los mensajes que difunde. Sin embargo, cuando se trata de todos los, posiblemente hasta ustedes también, pero todos los medios han dicho que han solicitado una entrevista formal con él para conocer, ¿no? Que nos transmita. No hay como la emoción al comunicar. Entonces, él creo que a través de una comunicación puede tranquilamente transmitir esto. Ahora, como yo decía en mi artículo, de repente tenemos un presidente que tiene pánico escénico. Entonces, no necesariamente pues tiene que hacer una tradicional conferencia de prensa como las que nosotros tenemos, conocido, con varios periodistas, posiblemente un poco desordenadas. No, puede tranquilamente juntarse con un periodista si se siente más cómodo en el palacio, en su casa, en fin, o acudir a las plataformas tecnológicas que hoy día nos da la tecnología, ¿no? Puede hacer un Face Live, puede comunicarse con todos los ciudadanos a través del Facebook, en fin, ¿no? Pero el Twitter, dicho sea de paso, no es una herramienta adecuada de comunicación política en estos momentos, porque el Twitter no llega pues a todos los peruanos, ¿no? Entonces él está haciendo una comunicación más elitista hacia ciertas personas que tienen acceso, pero falta esa comunicación masiva, ¿no? Que la puede conseguir a través de tener conversaciones con periodistas, ¿no? Ahora, el otro aspecto es la situación que vivimos, ¿no? Ya estamos frente a una figura presidencial, 100 días en el mandato, ¿no? Estamos en una situación de crisis permanente, crisis sanitaria, crisis política, crisis económica, ¿no? ¿Cuál es el riesgo que el presidente se siga manteniendo como un simple espectador en algunas situaciones? Mira, yo creo que el nivel de incertidumbre que ya tenemos ahora es muy grande, por un lado. Creo que necesita entender que su fragilidad es muy grande, ni siquiera en el propio partido, y hemos visto, tiene apoyo. Las últimas cifras de aprobación, la sugestión, han comenzado a disminuir. El sur, que era de alguna manera su bastión fuerte, también comienza a ver de una manera distinta. Entonces lo que vemos es que este nivel de desconfianza con el cual él llegó al poder, porque recordemos que él, lo acaba de decir, dicho sea de paso, Vladimir Cerrón, no llegó al poder preparado, ¿no? Y creo que él es consciente, o debería ser consciente de eso, y nosotros también los ciudadanos ya hemos asumido que él no llegó porque ellos estaban básicamente peleando un ingreso al Congreso, ¿no? Pasar la valla electoral, punto, ¿no? Pero de pronto él se ha visto de la noche a la mañana asumiendo un cargo tan importante como es el del presidente de una nación. Entonces tiene que ser consciente que necesita de alguna manera apoyo, ¿no? De la parte del Congreso, en general de otros partidos que han manifestado su decisión de apoyarlo, y que no puede gobernar solo. No puede gobernar solo porque de lo que vamos a tener, recién tenemos 100 días, ¿eh? Entonces lo que vamos a tener en los próximos 4 años, más 4 años y medio, es más incertidumbre, más desconfianza, y esto al final, ya lo sabemos, termina afectando no solamente la moral, ¿no? De todos los peruanos, el optimismo, sino y sobre todo la parte económica, como lo hemos visto también en estos 100 días, con el tipo de cambio subiendo, la bolsa de valores atacada, en general las expectativas de los empresarios y de la gente común y corriente
cada vez disminuye más. Entonces eso es un panorama, siento que en esta mañana, queridos amigos, de un sábado, tengamos que hablar de estos temas cuando deberíamos estar mirando más bien cosas mucho más optimistas, ¿no? Pero si él no se deja ayudar, yo creo que los días que se vienen van a ser más complicados y hay que, en todo caso, apelar a la responsabilidad del Congreso, ¿no? Creo que el Congreso tiene un papel muy importante en estos momentos que jugar para dar ese equilibrio de poder, ¿no? Y orientar a que el Ejecutivo pueda realizar sus proyectos que tiene pensado hacer, ¿no? Ahora, el otro tema también que hemos visto en las últimas semanas, la forma que está adoptando el presidente Castillo es esta comunicación a través de las redes sociales, ¿no? Fundamentalmente Twitter. Por ejemplo, ayer ha hecho un largo enunciado, ¿no? de sus supuestos logros de los 100 días, ¿no? El gran problema que aquí es esa inmediatez de la comunicación. Un Twitter se suelta y en segundos ya está en todas las redes y todo el mundo tiene acceso libre a ello. Pero así como suelta un anuncio, también debería tener, el riesgo es de la capacidad de respuesta frente a la reacción que genera ese anuncio. Por ejemplo, él anuncia y insiste en la segunda reforma agraria. Y nosotros aquí en RCR hemos tenido a los actores directos de la actividad agrícola, ha organizado en gremios, ¿no? Los dirigentes mismos te dicen, pero el presidente sigue anunciando en las redes, pero hasta este momento no tenemos absolutamente nada, ni una línea de un proyecto. Y así sucesivamente, entonces estos anuncios caen en el vacío y las respuestas de la población, así como en la inmediatez del anuncio, también viene, ¿no? La retroalimentación de la población le dice, oye, pero lo que estás diciendo no es cierto, o sea, las respuestas están allí. Y en ese sentido no hay una capacidad, ¿no? Para contrarrestar esa opinión negativa que se va formando frente a un anuncio que se soltó simplemente allí y no tiene un mayor contexto sobre la demanda que supuestamente está anunciando o está viendo la solución. Esa inmediatez, por ejemplo, ¿cómo corregir en este caso? Esa inmediatez que te genera el manejo de las redes sociales frente a una población que sí está esperando soluciones inmediatas, para ayer, como se dice. Esa inmediatez, Carlos, que tú bien mencionas, es producto de una falta de estrategia comunicacional. Eso es todo. O sea, dentro del Ejecutivo no existe una estrategia de comunicación. Y cuando hablamos de estrategia de comunicación, ¿a qué nos referimos? Que el gobierno define cuáles son sus proyectos o planes principales que va a ejecutar en los próximos 5 años, ¿no? Porque tiene un montón, cada ministerio tiene sus planes y tal. Entonces, yo he tenido oportunidad de trabajar en el sector público y ver cómo algunos gobiernos en el pasado tenían bien identificados cuáles son esas metas que van a cumplir en los 5 años, las principales, ¿no? Entonces, tú en función de una definición de tus principales temas, entonces elaboras estrategias para difundir esos temas, ¿no? Ninguno de estos temas pueden ser comunicados rápidamente y sin ningún plan detrás en redes sociales, porque si no, ocasiona un problema. Te voy a mencionar un ejemplo para que recuerden. La famosa ley Pulpín. Era un buen proyecto. Si tú te pones a analizar objetivamente, querían darle oportunidad a los chicos, ¿no? Para que pudieran acceder al mundo laboral y tal, ¿no? Sin embargo, fue lanzado esto de una manera inadecuada, ¿no? Sin hacer el suficiente mapeo de riesgos para ver cómo iba a impactar en la población afectada y tal, y sin embargo se lanzó, ¿no? Entonces, claro, la población, y en este caso los propios jóvenes, salieron a criticar rápidamente una norma que, repito, era buena, ¿no? Podían hacer ajustes y tal, pero eso ocurre cuando tú no analizas primero el impacto que una norma puede tener en los diversos grupos de interés que van a ser afectados por ellos, ¿no? Entonces, para ello necesitas esta estrategia de comunicación que adelanta un poco ese impacto y comienzas a decir, esto va a afectar en el Congreso, va a afectar a los trabajadores, va a afectar a los estudiantes, y tienes un proceso de comunicación o de relacionamiento previo con ellos para explicarles las normas, ¿de acuerdo? Entonces, claro, el presidente, por ejemplo, ayer en el tweet que tú mencionas, habla como su logro el tema de la reforma.
¿no? Pero tú ves que ese, en verdad, puede ser un plan que cualquier gobierno puede rápidamente implementar sin necesidad de ponerle un título como reforma, ¿no? Porque ¿qué cosa hay detrás de esa reforma? ¿Realmente se trata de una reforma o se trata simplemente de iniciativas que van a modificar de alguna manera el sector agrario? Eso es, no es una reforma. Lo que sí es una reforma, por ejemplo, es el tema tributario, ¿no? Ahí sí yo creo que hay varios aspectos que han sido analizados durante estas semanas. Bueno, el ministro ha dado la cara, no tuvo un comentario feliz, digamos, con este tema de que le hinque el ojo, le hinque el hígado. Tampoco era una manera apropiada de comunicar un tema tan importante como una reforma tributaria, ¿no? Pero por lo menos ahí está, ¿no? Y creo que esto va a discutirse, pero no es nuevamente el Twitter o en general las redes sociales el mejor mecanismo para transmitir los propósitos de los planes del gobierno. Ahora, ¿son necesarias? Sí, pero primero hay que explicarlas adecuadamente en diversos foros personales, ¿no? En otros países se utiliza mucho la figura del speaker, ¿no? O el vocero, ¿no? Sí. Acá en el Perú lo que estamos viendo es que un presidente que sale con un discurso, ¿no? Te voy a poner dos temas, ¿no? El tema de la Asamblea Constituyente, ¿no? Lo ha remarcado infinidad de veces. Sale la presidenta del Consejo de Ministros y dice, no ha querido decir eso, ¿no? Porque no está en la agenda. Sale el propio ministro de Justicia, no está en la agenda, no es una prioridad. El tema de camisea, ¿no? Estatizar, nacionalizar, no, eso no ha querido decir, lo ha dicho el ministro de Economía y Finanzas y también otros actores, ¿no? Entonces, ¿eso puede funcionar con el presidente, con estos mensajes, un speaker, un vocero? Sí, yo creo que un vocero le daría de alguna manera un orden a los proyectos que tiene el gobierno, porque nos va a permitir transmitir adecuadamente, ¿no? El tema es que, ¿quién es este vocero? ¿No? Porque los voceros no pueden salir a corregir cada cierto tiempo al presidente, como lo ha hecho la presidenta del Consejo de Ministros, como lo ha hecho el propio ministro con el tema de la nacionalización, estatización, masificación del gas, ¿no? No sabemos con cuál de los tres nos vamos a quedar. Yo creo que en el fondo el presidente todavía le encantaría, ¿no?, estatizar o nacionalizar, ¿no? Cuando sabemos que algunos miembros de su gabinete quieren ir más por la masificación, que es al final lo que va a funcionar y tiene que funcionar, ¿no? Pero el vocero no sale a corregir, el vocero sale a transmitir mensajes positivos, ¿no? Sale a transmitir estos proyectos, los planes, ¿no? En general todas las iniciativas públicas, ¿no? Y obviamente responde porque tiene conocimiento de todos los temas, ¿no? Sin lugar a dudas, mira, en otros países incluso el vocero tiene rango ministerial. Los tres que pintamos canas, debemos recordar a un vocero que en la época aprista de los años 80 era la persona que, además de Alan García, transmitía las iniciativas gubernamentales. ¿Se acuerdan de Tirado? No me acuerdo el nombre ahorita, pero... Jorge Tirado. Que era... Jorge Tirado, el ¿Perdón? periodista. Víctor Tirado. Víctor Tirado. Víctor Tirado. Exacto. Entonces, él era una persona que salía y hablaba por el presidente y todos les creíamos y tal, ¿no? Entonces, ese es ¿cómo se llama? El tipo de personas que nosotros necesitamos y que en los siguientes gobiernos, ¿no? Tanto de Fujimori, de Humala, Alan García, el segundo gobierno, no hemos tenido. Y siempre el presidente del Consejo de Ministros era el vocero oficial del gobierno, ¿no? Pero yo creo que usualmente los presidentes del Consejo de Ministros que tienen vida corta en nuestro país terminan chamuscados, ¿no? Porque por su exposición política. Y ahora la pregunta, José, pero, si eso es bueno y ha funcionado y vemos que funciona en otros países, ¿por qué no se estila en nuestro país? ¿Por qué la necesidad del presidente de exponerse a cada rato, ¿no? Y de generar todos estos desaguisados políticos que después los ministros están corriendo de un lado a otro tratando de generar interpretaciones para decir eso es lo que no quiso decir? Por eso, entonces aquí a veces se confunde el vocero, ¿no?, con el intérprete o el traductor, más no así el comunicador de las decisiones del gobierno. ¿Por qué eso no funciona aquí en el país? Sí, no tenemos nuevamente una práctica de tener un vocero bien calificado, y ya te digo, este vocero debería tener casi el rango del ministro. ¿Por qué?
porque tiene que ser una persona que se siente al costado del presidente, ¿no? Y escuche, esté en todos los ¿cómo se llama? Los consejos de ministros, porque tiene que tener información de primera mano. Así ocurre en otros países más adelantados, ¿no? Entonces esta persona protege al presidente. El presidente no tiene que estar todo el tiempo dando conferencias de prensa. Esto en Estados Unidos ustedes lo ven a cada rato, ¿no? Las conferencias no solamente la da el presidente, sino le da el speaker principal, y transmite, y además tiene capacidad de responder cada una de las preguntas que se les hacen. ¿Por qué? Porque tiene conocimiento de eso, ¿no? Entonces yo creo que ahí nos falta todavía entender. Mira, en la empresa privada funciona esto muy bien, ¿no? Siempre hay el gerente de comunicaciones de una empresa que es el vocero. Tú no ves siempre al gerente general o menos a un presidente de una empresa comunicándose todo el tiempo con los periodistas, ¿no? Siempre hay un representante, ¿no?, que da la cara. Además tiene que estar preparado, obviamente, tiene que conocer bien los mensajes, tiene que tener habilidades de comunicación y tal, mucha empatía, por supuesto, porque se va a ver expuesto a mucha presión, ¿no? Entonces, falta, yo creo, eso, pero en este gobierno, adicional a eso, yo creo, es que debería, en cierta manera, entender que la comunicación lo va a ayudar. Creo que el presidente no es consciente del impacto que tiene, y ustedes como comunicadores lo saben, que el impacto de la comunicación tiene en una gestión del gobierno, porque además él, a través de la comunicación, va a llegar a todos los ciudadanos, se va a legitimizar en el poder, y sobre todo, es bien importante, él tiene que ser consciente que él está expuesto a un proceso de transparencia. Él tiene que rendir cuentas todo el tiempo, ¿no? Y no tiene que hacerlo en la plaza pública, porque nuevamente lo va a hacer como candidato y no lo va a hacer como presidente. Ahora, ¿no? el otro Entonces, aspecto es que yo permanentemente, de una manera recurrente, tanto el presidente como gente cercana a él estigmatizan a la prensa, ¿no? Hay una estigmatización de la prensa constante, ¿no? ¿Esta es una estrategia, crees tú? Mira, yo siento que a veces, cuando yo te digo, no hay una estrategia del gobierno, y a veces tiendo a pensar que realmente se trata de una estrategia bien definida que la tiene en principio el propio presidente, ¿no? Creo que tiene cierto desprecio hacia los medios de comunicación, ¿ya? Sí, un cierto desdén, no le interesa. Yo creo que él piensa que puede gobernar sin los medios de comunicación, ¿no? Y yo creo que eso está mal, que lo vea así. Yo creo que al contrario, debería usar a los medios de comunicación para transmitir sus planes de gobierno, ¿no? Y nuevamente, no se trata de ir a una conferencia de prensa masiva, ¿no? Puede escoger mecanismos adecuados para relacionarse uno con uno, ir a los medios que le resultan más familiar, ¿no?, más cómodos, y entonces comenzar a establecer esa relación. Parece que no lo va a hacer porque acaba de anunciar que va a estar el miércoles en Ayacucho, y ahí creo que lo vamos a ver nuevamente en su papel de candidato y no en su papel de presidente. Yo espero que en verdad la presidenta del Consejo de Ministros creo que tiene una labor fundamental en este gobierno, y yo espero que ella sea de alguna manera la que poco a poco pueda irla encauzando con la experiencia que ella trae del Congreso, puede ir encauzando al presidente y motivándolo, convenciéndolo de que tiene que tener una relación adecuada con los medios de comunicación. Miren, lo que hemos visto ayer, en verdad resulta bastante desagradable en San Juan de Lurigancho. No sé si ustedes vieron, el presidente baja del estrado, la seguridad lo rodea, se crea un tumulto porque la prensa quiere conversar con él. Y eso, la verdad, nos da una imagen casi de la informalidad política en la que estamos hoy día. Esto no se puede hacer, ¿no? Porque por lo menos pones a los periodistas en un lugar, ¿no? Le dices, mire, he venido acá, alguien le hace unos mensajes bien adecuados, repite esos mensajes y se va. Pero José, pero también vemos, por ejemplo, una situación que se suma a esta descripción acertada que estás haciendo. Porque en realidad, por ejemplo, la ministra sale a exponer, a hacer un planteamiento, el ministro de Economía también hace su planteamiento, y de pronto aparece el presidente diciendo todo lo contrario, como si no conversaran entre ellos, como si no estuvieran pues en el mismo gobierno, ¿no? Y como si estuvieran alejados, hablando de realidades distintas.
Entonces, buen trabajo que le queda entonces a la presidenta del Consejo de Ministros y a sus ministros más cercanos, tratar de hablar con ellos. Pero hay otra característica adicional, José, que hemos ido mirando en estos 100 días. No sé si tú has escuchado, ¿no?, a varios de los ministros que no están en este gabinete, un poco revelar cuál es ese nivel de relación entre los colaboradores más cercanos, que son los ministros, con el presidente. Y ellos han dicho abiertamente que nunca hablan con el presidente, no lo reciben. Y si lo recibe por unos minutos a hablar cosas totalmente intrascendentes, pero que no está imbuido de la gestión misma que se está realizando en la cartera de ministros. Y un ministro, por más hábil que sea, siempre va a estar, ¿no?, atento a la posición o a la indicación o a la preocupación del presidente, porque él es el líder, es el que conduce el gobierno. Y a partir de ahí entonces se abren los temas y se empiezan, ¿no?, a ver las prioridades. Pero si un presidente no habla con sus ministros, un presidente no los recibe, ¿no?, y un presidente le gusta ir a hablar cualquier cosa en cualquier plaza pública, entonces sí tienen bastantes problemas en este caso, ya no solo de comunicación, sino hasta de entendimiento político, ¿no? ¿Qué te parece esto? Sí, bueno, creo que has reflejado muy bien qué es lo que ocurre al interior del gobierno. Y no, creo que nos tenemos que acostumbrar a este escenario por la forma, nuevamente la forma como él ha sido elegido. Recuerden que él no pertenece a Perú Libre, no es un militante, él viene de otros partidos políticos, llega a un partido simplemente para postular al Congreso, en fin. Entonces, ese escenario que se está complicando cada día más y se va a seguir complicando, porque ya Perú Libre o una facción importante de ellos más cercanas a Vladimir Cerrón ya tomaron posición. Creo que ha sido realmente una actitud bastante negativa el que no le han dado el voto de confianza a la presidenta del Consejo de Ministros. Dicho de paso, esto lamentablemente es una práctica en la izquierda, ¿no? Si vemos la izquierda de los años 79, 80 hacia adelante, hemos visto que la izquierda, incluso hasta acuérdense, en la etapa que existía Barrantes, la izquierda solía dividirse, ¿no? Entonces, que eso es una constante en estos partidos de izquierdas, ¿no? Entonces, yo creo que era previsible que esto iba a ocurrir en algún momento en este gobierno, porque el presidente no pertenece al partido. Entonces, bastaba que ocurriera algo, como lo que ha pasado ahora con la salida de Barrenzuela y anteriormente con la salida de Bellido, para que el partido que lo llevó al poder se resquebrajara. Entonces, yo creo que en ese sentido lo que le toca al presidente es buscar otras alianzas, otras coaliciones, ¿no? Porque al interior no lo van a aceptar, al interior del Partido de Perú Libre no lo van a aceptar ya. ¿Qué le queda? Otros partidos más o menos afines, serios en el Congreso, y su propio gabinete. O sea, ese es su equipo con el que está jugando en la cancha. Entonces él tiene que mostrar liderazgo, obviamente tiene que participar más activamente en las decisiones, ¿no?, que se toman, porque de lo contrario yo creo que vas a ver cada día más, me parece, a una presidenta del Consejo de Ministros como Mirta Vázquez, que se va a ir desgastando por la función misma que va a asumir, ¿no? Creo que ella va a tener toda la carga que viene del Congreso, la carga que viene de la oposición, la carga que viene del propio interior del gobierno, la carga que viene de Vladimir Cerrón, y va a terminar desgastándose más pronto de lo que nosotros quisiéramos, en verdad. Porque ya de alguna manera, nos puede gustar o no su ideología, eso creo que no tiene nada que ver en este momento, pero es lo más serio que tiene el gobierno, ¿no? Ella y pocos ministros, es lo poco serio que tiene en este momento para ofrecer a la ciudadanía, para que nos dé un poco de tranquilidad. Entonces, por el bien de todos nosotros, yo creo que hay que esperar que a la presidenta del Consejo de Ministros le vaya bien. Yo creo que eso es lo mejor. Y una cosa adicional. Y una cosa adicional, José. En este tema, por ejemplo, tenemos un asunto que es transversal, pero que a la vez también es complicado de manejar, ¿no? El tema de la propuesta de la Asamblea Constituyente.
Vemos a la presidenta del Consejo de Ministros hacer malabares para decir sí, no, más o menos, pero todavía no, que vamos a ver, ¿no? Ese para dentro del hemiciclo. Fuera del hemiciclo ya es otro discurso, ¿no? Bueno, que sí, el pueblo tiene derecho, pues, ¿no?, a hacer los cambios que necesita para encaminar la democracia, y en realidad y el presidente no dice ni sí ni no, y las bases que lo eligieron le están diciendo, oye, tú te comprometiste a hacer la Asamblea Constituyente, pero hasta ahora no dice nada. Entonces, hay un tema allí, ¿no?, que es bastante preocupante, pero ese es en la mirada centrada en el presidente. Pero también sería bueno, José, que echemos una mirada a qué está pasando también al otro lado en la oposición. Y en este voto de confianza hemos visto algunos temas que nos llaman la atención. El resquebrajamiento también de algunos partidos que se suponían habían llevado bancadas sólidas, como Avanza País, como Renovación Popular, que de pronto se han resquebrajado, porque esa es la verdad, esa es la realidad, los hemos visto en el voto, ¿no? Precisamente Mirta Vázquez logra el voto de confianza justamente con el resquebrajamiento de ese grupo que se suponía era de la derecha más consolidada y más sólida que a principios de este gobierno se mostraba. ¿Cómo estamos frente a eso también? Sí, por eso yo te decía que creo que el Congreso tiene una responsabilidad muy grande en este proceso político que estamos pasando, ¿no? Creo que tiene el deber, más que nunca, de poder encauzar mejor al Ejecutivo. Y creo que va a ser una gran oportunidad de ver cómo se comporta cuando apruebe o desapruebe las facultades que está pidiendo el Ejecutivo, ¿no? Ya se ha presentado la presidenta del Consejo de Ministros, se ha presentado el ministro de Economía, y hay que ver por dónde es que viene. Pero no solamente creo que está el tema económico, está también el tema político, todo lo que se viene con el tema de la reforma electoral. Hay temas que ahí van a llegar y será una gran oportunidad para ver si es que los congresistas van a estar un poco a la altura de lo que estamos esperando de ellos en una situación tan complicada como esto, ¿no? Es un papel, en verdad, bien fundamental, y yo espero que los partidos puedan también, ¿no?, tener una mejor posición al interior de sus propios, porque también hemos visto algunas divisiones ahora con la votación, ¿no? Unos votaron a favor, otros votaron en contra, pero que tengan una sola, me parece, posición respecto a temas fundamentales que se van a venir en los próximos días, ¿no? Y creo que no quería terminar sin mencionar el tema educativo, porque ese, por ejemplo, debería ser un tema de consenso, salud y educación. Y el gobierno puede pedir tranquilamente al Congreso que lo apoye en temas de educación y salud. Yo creo que esos son los temas más importantes. No es la Asamblea Constituyente, ya deberían dejar de hablar de eso. No estamos hablando de educación, de si nuestros niños cómo van a llegar en 4 meses o 5 meses al colegio, ya se anunció, pero ¿cómo van a llegar? ¿La infraestructura está lista? Hay mucho temor de los padres de familia para enviar a sus hijos al colegio. Hay que trabajar ahí, me parece. Mi estimado José Salazar, ha sido un gusto dialogar contigo a través de RCR, Red de Comunicación Regional. RCR, la red que comunica y une al Perú.